Muy buenos días, soy Adalberto de aquí Home Kitchen en Šid, en Serbia, la frontera con Croacia, y aquí estamos trabajando siempre con los migrantes, con los chicos afganos que como sabéis están en el squad. En esas 2 semanas volvieron más, así que están más o menos alrededor de 50 en el squad. Igual siguen no poniendo la tienda de campaña en el squad porque la policía sigue viniendo cada día a controlar, y como sabemos, cuando nosotros no estamos ahí, lo que encuentra la policía destruye o quema, como ya quemó las tiendas de campañas y cualquier otra cosa que encontraba dentro del squad. Así que ellos están en el squad solamente cuando quieren juntarse para pasar un poco de tiempo ahí y encender un fuego, así para quedarse por lo menos por el día hasta el tiempo que cocinamos por la tarde juntos ahí, desde las 5 de la tarde hasta las 10. También en esos últimos días empezamos a llevar por ahí el generador, así tenemos una luz en la sala grande del squad donde estamos todos, y en la sala donde cocinamos, así, y también podemos poner un par de enchufes, así que ellos pueden cargar los teléfonos y la power bank. Y siempre, pero tenemos que hacer eso muy de escondido, así que usamos solo las habitaciones que están detrás en el squad, que no se ven de la calle, y también cuando llegamos con la furgoneta la tenemos que parquear detrás del squad, porque algunos policías que entendieron un poco nuestra situación nos dijeron que son los vecinos también que llaman a ellos. Pues eso todavía no entendemos si es verdad o no, pero entonces que cualquier cosa que hacemos la tenemos que hacer un poco más de escondida. Y nada, pero hay otros policías que no entienden la situación, entonces siguen viniendo y sin entender las razones porque los chicos se quedan ahí. Ayer también fuimos al jefe de la policía por hablarles del frío, porque ahora siempre está bajo de los 0 por la noche y también algunas veces por el día. Entonces les queríamos pedir si por lo menos por esos 2 meses los chicos se podían poner la tienda de campaña dentro del squad, porque siguen poniéndolas en el campo, y con ese frío, con la ventanilla, con la nieve que vino y que probablemente va a volver también, y es una situación en que no se puede vivir, pero siguen diciendo que no es una solución, que todos los migrantes tienen que ir a los campos, así que no tuvimos una salida, por ahora por lo menos. Los otros migrantes que viven en la ciudad, lo que nos llamamos lo del Suk, los árabes y los farsi, y la situación cambia de día por día. Algunas veces hay un 5, otras veces hay 30, 40. Así que probablemente muchos se van al game, pero también con ese frío que vino y como no tienen las condiciones para encontrar algún refugio seguro, muchos también se fueron al campo, a los campos.
Y entonces es una situación que varía todos los días, no siempre tenemos que estar listos para cocinar para 20 más, 30 más, pero como ahora somos bastante voluntarios, eso no es un grande problema. La única cosa es que a veces si no tenemos para todos, van a tener que esperar un poco porque claro, podemos ser rápido, pero no es que podemos cocinar en 5 minutos, así que eso es un problema y como siempre son diferentes, no tenemos también la facilidad para comunicarnos cuántos son. Seguimos con falta de tiendas de campañas, de mantas, porque en esas últimas 2 semanas, quizás por las vacaciones y no tuvimos la capacidad de vernos ni con MSF, con Collective Aid, entonces y como también los chicos al squad siguen viniendo y nos quedamos con una manta, con un par de mantas, ahora seguimos comprándolas, pero las que encontramos aquí en Sheet no son de buena calidad, así que para dormirse en las condiciones que están durmiendo ahora no ayudan mucho, pero estamos a espera de unas donaciones de MSF, así que esa semana probablemente, ojalá, las vamos a recibir. ¿Y qué más? Seguimos en casa con unos amigos que llegaron de Cuba. Era una familia que quería cruzar hace un par de semanas, pero la policía lo pegó y ellos se quedaron aquí en Sheet sin dinero para un hostal o para nada. Entonces, hasta que no logran pasar la frontera, están en casa con nosotros. Son legales aquí en Serbia, así que tampoco tenemos algún tipo de problema. Y nada, y nos ayudan con todo, cocinando y también poniendo un poco de música en esa casa que en los últimos días no tenía mucha. Así que eso pienso que sea todo por esta semana. Nos hablamos en la próxima. Hasta luego. Chao. Buenas noches a todas las personas que nos escucháis en este espacio sonoro de difusión, de sentir y de compartir. Presentándome este lado de las ondas para el podcast de hoy, soy Rubén Skoda, voluntario en Velika Kladuša, frontera crítica de Bosnia con Croacia en la ruta de los Balcanes. Lo primero, desearos a todas un feliz año y que el 2020 nos traiga, si cabe, aún más fuerzas, solidaridad y empoderamiento. Y comenzando con el report, la meteorología y el invierno toman el protagonismo en la ciudad, pues han venido para quedarse, con temperaturas entre -2 y -6 grados como constante en el día, con episodios de nieve, fuertes lluvias y vientos que dificultan la acción de las personas voluntarias y, por supuesto, la vida de las personas que se exponen al salir al juego y las que conviven tanto dentro y, sobre todo, fuera del campo. Entre las personas que se mueven se comenta el rumor de que tras la victoria del ala socialista en Croacia las fronteras serán abiertas a partir de la semana que viene, mientras que la realidad es la represión y la brutalidad policial y de las milicias continuas. Una vulneración constante de los derechos humanos de las personas que se mueven mediante la violencia, los robos de sus móviles, la destrucción de sus ropas, vejaciones y humillaciones previas a las expulsiones en caliente siguen estando a la orden del día, pues aun en invierno se siguen reforzando a nivel logístico e inhumano las fronteras por parte del gobierno croata. Quedan reportados y denunciados 2 casos de 2 chicos a los cuales, tras haberles golpeado y dado una paliza a la policía, a uno de ellos le han roto los 2 brazos y a la otra persona la mano. Con respecto a asuntos legales,
Ahora mismo estamos viviendo en Velika Kladuša una situación de ilegalidad administrativa, pues la Policía de Asuntos Extranjeros ha decretado desde Bihać que en Velika Kladuša no se tramiten ni se entreguen más visas de 90 días, que es un trámite administrativo muy sencillo, a ninguna persona voluntaria sin ninguna explicación. No se consigue a través de pedir explicaciones que nos den un motivo real, y mientras tanto lo que nos está obligando es a buscar alternativas, como tener que desplazarnos entre 3 y 4 horas a ciudades como Banja Luka para poder conseguir realizar este trámite administrativo sin ninguna dificultad. Otra situación que estamos también manejando desde Velika Kladuša es el desarrollo y el montaje de una buena estructura legal. Sin embargo, también nos encontramos con la dificultad de encontrar abogados o abogadas expertos, sensibilizados o empoderados con la lucha y la concienciación asociativa y de las personas que se mueven. Con respecto a lo que se había reportado en el anterior podcast de la situación que vivieron 2 voluntarios al ser retenidos por la policía sus pasaportes y convocados a la comisaría de Bihać y allí extorsionados a pagar una multa, sigue en proceso judicial y la reclamación sin todavía recibir ninguna respuesta. Las Navidades han transcurrido en la ciudad de Velika Kladuša más que desde la celebración, desde la segregación, pues en el mercado navideño no se permitía la entrada a ninguna persona migrante, colocando personal de seguridad y municipal y policial que evitaba la entrada y a veces hasta la expulsión, forcejeando con malos gestos con las personas que se mueven simplemente por su condición u origen. Finalmente, para la Nochevieja, la decisión de los voluntarios de la Anonymous Kitchen en Velika Kladuša fue, para no exponer a un riesgo mayor a las personas que se mueven viendo la actitud de la policía en este momento, e incluso que se pudieran tomar acciones de responsabilizarnos de tomar cualquier organización o actividad en el que se juntaran bastantes personas a la vez, simplemente se llevó la iniciativa de reunirse de forma casual y allí pudimos celebrar todos juntos sin poder entrar en todos los espacios como hubiéramos querido, y aún así recibir el año en una forma de convivencia y compartir. También han llegado en estas 2 semanas un equipo de 2 paramédicas que han estado realizando tareas de curas y atenciones sanitarias básicas y acompañamientos a las personas que lo han necesitado, ya sea porque venían de las expulsiones en caliente de Croacia con signos de violencia o como parte de afectaciones y enfermedades que van contrayendo, como puedan ser resfriados, anginas e incluso sarna por la falta de higiene que se sufre. Tenemos que decir que este año 2019 y 2020 cierran con episodios negros, tras el día 31 reportarse un caso de sobredosis de un adolescente de 15 años que, tras haber conseguido llevarle críticamente al hospital, los médicos decidieron no hacerse cargo de él, diciendo que lo que tendría que hacer era consumir menos drogas y que no volviera a ocurrir una vez más. Y por desgracia el día 2 de enero se reportó otro caso a primera hora, y cuando las 2 paramédicas y otro voluntario quisieron presentarse en un edificio ocupado, se encontraron con que otro chico había fallecido por el consumo de medicamentos y no se pudo hacer nada más que reportar su muerte y avisar a las autoridades para que se pusieran en contacto con su familia. También tenemos que decir, como buenas noticias, que durante estas Navidades se han recibido bastantes donaciones por parte de grupos de personas que han llegado con furgonetas llenas, que se han atrevido a pasar las fronteras, 8 grupos de personas solidarias y luchadoras que, aun con o sin el permiso por parte de las autoridades, han conseguido introducir ropa, alimentos o elementos necesarios para poder continuar apoyando las necesidades básicas de las personas que se mueven. También han llegado 2 grupos de voluntarios carpinteros, uno de origen italiano y otros de origen alemán. También desde la warehouse de Velika Kladuša un grupo de italianos se han ofrecido a realizar desplazamientos de 1 hora y media para poder hacer distribuciones a edificios ocupados y personas que se mueven en la ciudad de Bihać.
Como parte de un proyecto sostenible, se ha fomentado durante las últimas semanas la construcción de calefactores para poder instalarlos en los espacios y en los edificios ocupados de aquellas casas que no cuentan con ninguna estructura de calor o de calefacción, para que ante esta llegada del invierno por lo menos sus habitaciones o sus espacios tengan un mínimo de dignidad, de cuidado y de calor. También se ha encontrado un contacto cerca de la ciudad de Bañaluca para poder comprar dichos calefactores a un precio muy asequible, y se va a destinar parte de donaciones para contribuir a esta causa. Tenemos que reportar como un episodio puntual, que esperemos que no vuelva a ocurrir de nuevo, el sabotaje sufrido a la furgoneta de reparto de la Non-In Kitchen al haber sido pinchadas la rueda trasera y la rueda delantera de nuestra furgoneta ayer por la noche. Por suerte la avería ha sido ya reparada y esperemos que no vuelva a producirse dicho episodio. Y para cerrar el último episodio del report de hoy, simplemente decir que además de las relaciones que construimos a través de nuestras acciones con las personas que se mueven, también fomentamos desde la Non-In Kitchen un espacio de convivencia y de integración con la población local, dándose en esta semana, gracias a las Navidades, la celebración de un evento que reunía a gran parte de las personas locales ante un concierto de jazz en el cual las personas voluntarias hemos sido invitadas, lo que nos ha permitido poder interactuar con todas las personas locales o aquellas que viven fuera de la ciudad y vienen por Navidades, para poder conocer sus opiniones, sus realidades y poder comprender mejor el contexto en el que nos movemos, además sobre todo de haber pasado un muy buen rato, con lo cual se crean unos lazos afectivos y sociales que nada ni nadie puede romper a partir de este momento. Y hasta aquí las noticias desde Bélica Cladusa. El report y el podcast de hoy llega a su fin. Puede parecer difícil o desalentador por momentos las noticias que se escuchan. Así, aun con todo, las acciones del pueblo, por el pueblo y para el pueblo nunca desaparecerán de la tierra. Gracias por escucharnos, por tenernos presentes y apostando por el futuro de todos. Bona nit, buenas noches, Gabón, buenas noites. Bueno, muy buenas a todos desde Patras. Aquí estamos un grupo de voluntarios echando una mano por aquí. Ahora somos poquitos, la verdad, nos hemos quedado como 2 personas. Ayer éramos 3 y desde principios de año hemos sido 3. Y bueno, nos hemos apañado muy bien, lo hemos podido hacer y dándolo todo, como siempre. Nada, seguimos apoyando a cerca de 140 personas, la gran mayoría de origen afgano. Y eso, que están aquí situadas en fábricas en frente del puerto de Patras, intentando cada día cruzar a través de los camiones que se meten dentro de los ferries. Pero bueno, igualmente es una situación que ahora mismo no funciona. Tenemos constancia de que quizás con suerte 3 personas pueden cruzar a la semana a Italia y vamos con suerte. O sea, está la cosa muy complicada. Hace mucho frío. Aquí las noches están como a 4 grados, 3-4 grados, y al lado del mar con la humedad es tremendo. Así que, bueno, la verdad que nos alegró y que nos llegaron 2 camiones con donaciones de ropa, mantas, comida, que ya la hemos dado prácticamente todas, todo el tema de ropa y mantas, porque llegó bastante gente, había bastante necesidad y bueno, más o menos ahora está todo un poco más estable en ese sentido. Y bueno, la comida pues mucha conserva, que también nos viene muy bien ahora que estamos volviendo a cocinar desde hace un par de semanas. Y bueno, eso ya yendo al tema de cocinar, pues la verdad que está funcionando muy bien. Se nos fue un pelín de las manos el tema de gastar, el tema del gasto, porque la municipality nos dejó bastante tirados algunos días. O sea, se nos informó de que 4 días no vendrían y fueron como unos 10 o 12 días. Entonces quisimos proporcionar también la segunda ración y nada, así que lo hicimos y ya está. Y ahora pues bueno, se ha vuelto un poco al ritmo de antes, que pues ahora cocinamos un plato caliente a mediodía
y la porción de la municipality se conserva para la noche y ya está, y así por lo menos un plato caliente nos podemos llevar. El ambiente cocinando es bueno, salvo hay días y días que no son agradables, o hay momentos tensos por el tema de las mafias que no nos dejan hablar con toda la libertad del mundo con ellos, pero son días, o sea que bueno, vamos haciendo y se agradecen esos momentitos. Cambiando de tema, hace como 10 días o por ahí, 10 o 12 días, se abrió un centro para personas sin hogar. Y bueno, se nos informó de que se abriría hasta el 7 de enero solamente para poder dormir. Y bueno, y tenía capacidad para 100 personas y demás, y nosotros pues bueno, alegres pues y contentos, no se nos puso ninguna premisa como para poder ir y demás, o sea que porque trabajamos con una organización que nos informó de todo esto. Y nada, lo comentamos en las factories, fuimos con la gente que tenía más necesidades en ese sentido debido a la violencia policial, gente escayolada o gente con problemas de salud en el oído, garganta, constipados y más gente en sí. Llegamos a tener hasta 14 personas que querían entrar en el centro y bueno, se empezaron a poner complicaciones, que solamente trabajaban la capacidad de 100 a que solamente habían 15 camas, de 15 camas 8 serían para nosotros, y después de 8 disponibles se nos dijo que solamente los casos extremadamente graves podían entrar, y así hasta a día de hoy que nos han dado una hoja pidiendo una documentación bastante larga para nosotros para conseguir, y bueno, pues nos sabe mal un poco haber vendido en ese sentido a uno de los chicos el poder, porque muchos quieren dejar el game por la dificultad y les interesa a lo mejor la posibilidad de poder vivir en Patras durante un tiempo. La organización con la que trabajamos, pese a informarnos mal, a veces también se ofrece a dar clases de griego y demás, entonces se abría una vía ahí, pero bueno, hay que volver a gestionar este tema. Quizás con los papeles correctos de asilo y demás, pues se puede entrar al centro por un mes o por 2 meses según qué tipo de lesión tengas, pero nada que ver con los 6 meses que se nos prometió para poder estar ahí permanentemente, o sea, eso, ¿no? 6 meses y poder luego estudiar. En fin, nada. Así, nada, nos echamos para atrás en nuestras palabras. Y nada, la violencia policial sin novedades sigue siendo desmesurada. La semana pasada se atropelló a un chico enfrente de las factories y la policía se dio a la fuga. Él se encuentra bien, pero con muchísimos dolores de cintura para abajo, en los costados también. Y bueno, ese es el color que hay aquí. Además se siguen, bueno, hubo un episodio de 6 personas, de 6 chicos, que el comando del puerto encerró durante 5 días en unos habitáculos que las ventanas estaban cerradas, apenas corría el aire, las camas estaban sucias, les daban medio sándwich al día y media botella de agua, y cosa que no sabíamos tampoco. Esto sucedió también con otro grupo de chicos hace 2 semanas o por ahí, que hay una nueva ley que dice que ellos pueden retener a la gente que pillan en el tránsito dentro del puerto, les pueden retener, les proporcionan un procurador y les dicen que hasta que no se solucione el tema de querer cruzar ilegalmente a otro país desde Grecia, pues los pueden retener, vayas o no vayas con abogado, porque ya lo intentamos nosotros. Y esa es la nueva ley. Si eres una persona con tarjeta de asilo que quieres cruzar ilegalmente a otro país, te pueden retener y te abren un archivo y probablemente te puedan llevar a juicio. Así que las cosas aquí se complican un poco más si ya no estaban. Y nada, eso es un poco lo que está pasando por aquí. Nada, y la semana que viene llegan más voluntarios, apoyo sanitario, y lo necesitamos. Y nada, estos nuevos aires nos darán más fuerza y más color a las semanas que vienen. Así que
esta es la actualidad por aquí, por Patras. Un saludo a la gente que sigue poniendo toda su fuerza en todas las fronteras y vamos hablando. Un abrazo.